Sabéis que en los ensayos clínicos es decisión del investigador atribuir o no la muerte al fármaco. Yo creo que con los datos que se disponen se puede considerar que los efectos secundarios de los análogos de trombotina son aceptables, sobre todo si los comparamos y los balanceamos con la eficacia que tienen los fármacos. Por lo tanto, también vamos a dar un visto bueno a los efectos secundarios. Y vamos a pasar a dos de los puntos que suelen quedar rezagados en la aparición en las publicaciones científicas, que son el impacto en la calidad de vida y el impacto en la mortalidad. Podéis ver cómo del estudio de calidad de vida basal al que se realizó en la semana 48, en la mayor parte de en todos los ítems que se evalúan, se nota un cierto incremento en la puntuación de calidad de vida. Y esto lleva a que la valoración global, y esto es percepción del paciente, estos son estudios de calidad de vida que no sé si habéis hecho, pero los hace el paciente fuera de la consulta, entre otras cosas porque tarda media hora y sería imposible tenerlo ahí rellenándolo, lo hace el paciente sin ningún tipo de coacción, ni de preguntas, ni nada, lo marca él. Podéis ver cómo la valoración global de la calidad de vida de los pacientes mejora en un nivel que es significativo cuando reciben el fármaco y responden al mismo. El otro punto, y este es un trabajo que yo solo he visto en formato abstract, no lo he visto publicado, es un trabajo que se presentó en el pasado Congreso Americano también, en el que se incluyeron pacientes que habían recibido romiplastin o el brazo control en los diversos estudios que os he ido enseñando hasta ahora, y se analizó la mortalidad cruda y dentro de un análisis multivariado. 354 pacientes, 55 años, 3 tratamientos de mediana de PTI y un 24% con terapia concomitante. Esto es 80%, no es cero, cuidado, porque la escala no es la correcta. Esta diferencia es estadísticamente significativa, con una P inferior a 0,001. Y lo que es más importante, cuando se introdujeron todos los datos en análisis multivariado, el recibir placebo o standard of care frente a romiplastin junto con la edad, el mayor número de tratamientos y la necesidad de tratamiento basal concomitante fueron los 4 factores que salieron como independientes asociados a una mayor mortalidad. Por lo tanto, parece que esto podría tener un impacto en cuanto a supervivencia. Soy cauto con este trabajo porque solo lo he visto en formato abstract y no está publicado. Entonces, esto creo que hasta que no se publique hay que mantenerlo de momento con cierta cautela. En cualquier caso, la mortalidad en este trabajo fue claramente inferior en el grupo que recibía el análogo de la trombopoyetina, y el estudio se mantuvo cuando se incluyeron los datos de los estudios de extensión, es decir, se mantuvo también a largo plazo. Por lo tanto, completamos la rueda y nuestras cuestiones pendientes yo creo que son cuestiones resueltas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, este algoritmo terapéutico que teníamos como clásico, ahora mismo es obsoleto y debería ser este. Una vez que el paciente no responde, deberíamos valorar la esplenectomía como mejor segunda línea en los pacientes con PTI, es la única opción curativa que tienen estos pacientes, pero en los pacientes que no sean candidatos a esplenectomía o en los pacientes que después de la esplenectomía presenten un nuevo brote o una recaída, la opción terapéutica son los análogos de la trombopoyetina, por eficacia, por patrón de efectos secundarios y por evidencia científica. Y solo en los pacientes que no respondan a estos análogos de la trombopoyetina se debería usar otras alternativas terapéuticas que podrían ser útiles en algunos casos. ¿Y cuál? No lo sé, porque se van presentando más datos, pero son siempre series más o menos pequeñas, cada una un poco novedosa. Os voy a hacer 3 diapositivas, creo, sobre el manejo de los análogos de la trombopoyetina. Algunas cosas están marcadas y son mi opinión personal. En cuanto a lo más importante, yo creo que es establecer el objetivo terapéutico. Esto es fundamental. Antes de empezar a tratar al paciente tenemos que saber qué es lo que pretendemos con este paciente. El recuento de plaquetas. Para mí, 30.000 plaquetas es suficiente. No hago modificaciones en la terapia con un paciente que tiene más de 30.000 plaquetas, aunque tenga menos de 50.000. La dosis inicial con romiplastin es de 1 microgramo kilo
con el Trombopac son 50 miligramos. Se modifica la dosis hasta obtener la dosis de la cifra de plaquetas deseada. Pero yo sé decir que en algunos casos puntuales a mí no me parece descabellado iniciar con una dosis superior. Por ejemplo, cuando se usa para llevar a un paciente a una cirugía. ¿Qué puede ocurrir? Que el paciente se vaya durante una semana o 2 semanas a 300, 400.000 plaquetas. No va a ser un problema. Otra cosa sería mantenerlo con 1 millón durante 3 meses. Pero una pequeña trombocitosis controlada no va a ser un problema y nos puede ahorrar tiempo y facilitar las cosas. Evitar múltiples ajustes. Yo no sé si habéis tenido la experiencia de hacer muchos controles a estos pacientes. Las cifras de plaquetas oscilan un montón. Entonces, si tú haces cambios en la dosificación del medicamento por una pequeña modificación que no tiene repercusión clínica, te vuelves loco. Te vuelves loco porque estás cambiando el fármaco cada 2 por 3. Entonces, contemporizar, tener siempre en cuenta la clínica del paciente y con pequeñas oscilaciones de las plaquetas, el consejo sería no tocar demasiado la dosis. Y en caso de que tengamos que parar el fármaco, aunque esto no hay ciencia que lo avale, el sentido común dice, bueno, si sabemos que las plaquetas van a caer en picado, pues lo suspendemos poco a poco, con un poco de suerte vemos cómo van bajando las plaquetas y eventualmente nos planteamos alguna otra terapia. La monitorización debe ser semanal hasta obtener la cifra de plaquetas que quieres. Y una vez que tienes 2 semanas con la cifra de plaquetas que tienes, el paciente se puede ver cada mes o cada 2 meses sin mayores problemas. Es obligatorio que se revise el frotis, que se revise la morfología. Y en casos que veamos datos sugestivos de fibrosis o algún otro problema, valorar ir a hacer una médula ósea. Y con el Trombopac echar un vistazo a la función hepática, pero sin tomar decisiones drásticas si hay una pequeña elevación de las transaminasas, porque muchas veces son transitorias y vuelven a la normalidad. En cuanto a la medicación concomitante, para mí es fundamental, en el momento en que se empieza un análogo de la trombopoietina, retirar los corticoides, reducirlo lo más rápidamente posible hasta retirar. Si tú estás usando un fármaco muy eficaz, no vale la pena que estés usando otro fármaco para la misma indicación con muchos más efectos secundarios. Por lo tanto, mi práctica es, una vez que inicio un análogo de TPO, bajo los corticoides hasta suspender. Y lo mismo que os decía de la modificación de dosis, porque en una semana el paciente esté con 25.000 plaquetas por una sola vez, sin ningún tipo de sangrado, no iniciar un nuevo fármaco, sino contemporizar un poco, y si hace falta la semana siguiente, pues se puede incrementar un poco la dosis. Para acabar, os quiero comentar otras posibles aplicaciones de los análogos de la TPO. Esto obviamente va a ser todo fuera de indicación, excepto la indicación aprobada que es en PTI crónica. Como preparación quirúrgica, hay varios case reports, os voy a enseñar una ahora. En PTI aguda, de hecho, en el trabajo que os enseñé que compara el Romiplastin con el estándar de tratamiento publicado hace un año en New England, una tercera parte de los pacientes llevaban menos de 12 meses de diagnóstico, por lo tanto, por definición, no era una PTI crónica. Ya hay algunos estudios, por lo tanto. Y en pediatría ya hay un estudio publicado hace un par de semanas en Blood en niños con Romiplastin que muestra unos datos que son iguales que en adultos. Por lo tanto, yo creo que todavía no está aprobado, pero debe ir en camino y, bueno, no parece que haya problemas. Este es un caso que me cedió el doctor Jarque. Es un paciente de 53 años con una PTI de estas que todos hemos visto, de 25 años de evolución. Bueno, yo tan largas no he visto por cuestión de tiempo. Que ha sido refractario a esplenectomía, también a corticoides, dapsona, andrógenos, y no hay más, pero le habían hecho otras 50.000 tratamientos. Pero bueno, el paciente estaba con 20-30.000 plaquetas sin sangrar y no lo trataban, pero necesitaba una intervención quirúrgica, y no una cualquiera, una histectomía, una artroplastia en estas vértebras C5-C6. No hacía demasiada gracia. Total, que partiendo de estas plaquetas le iniciaron Romiplastin. Ahora que no nos oyen, la dosis que iniciaron fue francamente alta y lo que obtuvieron fue un incremento súbito de la cifra de plaquetas, una segunda dosis, hicieron una cirugía, pararon, las plaquetas volvieron a la normalidad, pero el paciente no tuvo ninguna complicación quirúrgica. Este es un posible acercamiento y probablemente sea más fácil, más